Buenas noches a todos. El día de hoy damos la bienvenida al psicólogo Yuri Rengifo Rivas, con maestría en Psicología Organizacional y Administración Estratégica de Empresas, especialista en Derecho Laboral, Gestión de Recursos Humanos por Competencias y conciliador extrajudicial. Experiencia en la dirección de recursos humanos en importantes instituciones nacionales. Docente universitario de los cursos de Indicadores de Recursos Humanos en la UPC y Gerencia de Recursos Humanos en posgrado en la Universidad Ricardo Palma. Actualmente gerente de Recursos Humanos en la empresa de logística y courier SMP, y miembro del Comité Consultivo de la Maestría de Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos de la Universidad Ricardo Palma. Perteneciente al Cuerpo de Gerentes Públicos de Recursos Humanos por Servir, capacitador en temas de gestión pública. El día de hoy la conferencia y el tema a tratar es regímenes laborales en el sector público. Buenas noches. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Yuri Rengifo Rivas y vamos a trabajar el día de hoy acerca de los regímenes laborales en el sector público. ¿Okay? Cabe aquí, esta es mi hoja de vida que ya me la han leído, cabe aquí precisar y preguntarse cuáles son los regímenes laborales en el sector público. Me gustaría que ustedes puedan, desde su ubicación donde se pueden encontrar, decirme qué número o qué cantidad de regímenes laborales tenemos en el sector público. Los más usuales seguramente van a decir 276, 728 y CAS, ¿correcto? Sin embargo, la cantidad de regímenes laborales que tenemos en el sector público son un total de 15 regímenes laborales. ¿Sí? Efectivamente, 15 regímenes laborales. Inclusive ya existe a la fecha una entidad pública que tiene otro régimen laboral nuevo, que es el régimen laboral de servir. Okay, el 30057 es un nuevo régimen laboral que desde noviembre del año pasado, octubre del año pasado, ya está desarrollándose en una entidad pública, y esa entidad pública es la ONP. ¿Okay? La ONP entonces es la primera entidad pública ya está trabajando sobre el régimen laboral de servir. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos aquí en total de 15 regímenes laborales. Como les digo, en el sector público no tan solo existen en este contexto 15, sino 16 regímenes laborales, que es ya el tema de servir. Como regímenes generales, tenemos regímenes de carrera, el decreto legislativo 276, que se hizo en el año 84 y que recién 2 años posterior salió su reglamentación. Luego tenemos sin carrera, pero con vínculo laboral, tenemos al régimen laboral de la 728, que es el régimen laboral de la actividad privada. Igualmente tenemos el CAS, que es el contrato administrativo de servicios, ¿correcto? Entonces, en esta línea, como vemos en la presentación, hablamos de regímenes generales. Ojo que dentro del contexto de la nueva ley Servir, que busca unificar algunos regímenes laborales del sector público, los únicos que pueden transitar o pasarse al régimen laboral de Servir son los primeros indicados, 276, 728 y CAS. Bien. Entonces, posterior a estos regímenes laborales tenemos también lo que se llaman las carreras especiales. Estas carreras especiales están conformadas por regímenes laborales tales como profesor, magisterio, la gente que trabaja en salud, los policías, los militares, etcétera. Son una serie de regímenes laborales que, ojo, no ingresan dentro del régimen laboral de servir, tomando en consideración que para ahora la gestión pública se está buscando que transiten muchas entidades, naturalmente, y muchos servidores civiles al régimen laboral de servir. Y finalmente, como regímenes laborales, también tenemos otros regímenes, como por ejemplo el de gerentes públicos. El de gerentes públicos es un régimen laboral especial que fue creado también en el año 2008 y que tiene determinadas características particulares que ya vamos a revisar. Y finalmente, sin carrera, pero con vínculo de tipo civil, son los convenios de administración del PNUD y el Fondo de Apoyo Gerencial. ¿Bien? Entonces, ahí contamos ya con 15 regímenes laborales que transitan. Imaginemos entonces lo complicado que puede resultar para la gestión pública poder trabajar con servidores civiles y que estos a su vez tengan regímenes laborales distintos.
¿Ok? Me comentaba un colega que trabaja en el sector de educación que, por ejemplo, él tenía dentro de su oficina, de la oficina de gestión, etcétera, tenía a una persona que tenía el régimen laboral 276, que ganaba 2.000 soles, que era abogado, y al costado tenía a una persona que ganaba 5.000 soles, esto es el 250% del primer sueldo, y que era CAS. Naturalmente era seguramente un poco más joven, pero que imaginemos entonces nosotros como gestores de gente, lo complicado que resulta para nosotros poder administrar personal que sentado en el mismo espacio físico tienen remuneraciones diferentes, se entiende que tienen la misma carrera, se entienden que debieran de tener la misma responsabilidad, pero sin embargo a la hora de la verdad, digamos, tienen remuneraciones diferentes. ¿Okay? Ciertamente complicado para poder administrar de manera efectiva el tema. ¿Ok? Bien, vamos a desarrollar entonces algunas características de los regímenes laborales del sector público. ¿Okay? Vamos a empezar por hablar del más antiguo, si se quiere, pero ciertamente que a la fecha tiene una gran cantidad de trabajadores, inclusive. Es el decreto legislativo 276, es el régimen de la carrera administrativa. ¿Okay? Pero para esto voy a hacer una comparación, digamos, respecto de un régimen que seguramente ustedes conocerán, que es el 728, ¿ok? Vamos a comparar entonces, ciertamente, el decreto legislativo 728, régimen laboral de la actividad privada, que dicho sea de paso, es muy similar al régimen laboral de servir, ¿ok? 728 y 276. Por ejemplo, yo como servidor civil y que trabajo en una entidad pública y que tengo el régimen laboral 728, ¿cuánto es lo que me asignan mensualmente por asignación familiar? ¿Cuánto me asignan por asignación familiar? Siendo 728, me dan el 10% de la remuneración mínima vital, que equivale a 93 soles, ¿correcto? Entonces, 728 me dan 93 soles. Asumamos que yo en este momento soy 276, ¿cuánto me dan a mí por asignación familiar? En el régimen laboral 276, si tuviera en esa condición de asignación familiar, a mí se me dan 2 soles mensuales. ¿Sí? 2 soles mensuales. ¿Ok? Bien, 728. Como 728, si es que ahora mismo, en diciembre, que acaba de concluir, me han otorgado lo que se llama la gratificación, ¿correcto? Y esa gratificación, como soy 728, me lo otorgan en julio y en diciembre, ¿correcto? ¿A cuánto equivale mi gratificación respecto de mi remuneración de mi sueldo? ¿A cuánto equivale? Equivale a una remuneración adicional, ¿correcto? Que en estricto, en el año no es una, sino son 2 remuneraciones. Una que me la dan en julio y otra que me la dan en diciembre, ¿sí? Ok. 276, si soy 276, ¿cuánto me asignan a mí en julio y en diciembre? Que dicho sea de paso, tampoco se llama gratificación, sino se llama aguinaldo. Ok, entonces, como aguinaldo, a mí me dan 300 soles. Ok, había alguna oportunidad donde me parece que en el gobierno de Ollantumala que dieron en una oportunidad, me parece 500 soles, pero per se, naturalmente, me asignan a mí un aguinaldo que sale una resolución. En la resolución inclusive dice que dicho aguinaldo no es pensionable. ¿Qué quiere decir? No sirve para CTS, vacaciones, etcétera, y todos los componentes remunerativos que representa tener una persona bajo esta condición. ¿Okay? Bueno, entonces como 276 me corresponde 300 soles en comparación a lo de 728, que es, como hemos visto, una remuneración. Soy 728 entonces y he trabajado, digamos, 30 años en la administración pública, en alguna entidad en la que ustedes laboran, y luego de 30 años, ¿cuánto me dan a mí por liquidación, digamos? Entendiendo como liquidación la compensación por tiempo de servicios, la CTS, ¿verdad? Que en mis 30 años, en el supuesto, nunca saqué nada de mi CTS. ¿Cuánto, terminando mis 30 años, más o menos me representaría y me tendría que dar el Estado? Más o menos serían como 40 a 42 remuneraciones, ¿ok? Si nunca saqué mi CTS, ¿por qué? Porque el cálculo anual de mi CTS es mi remuneración más un doceavo, digamos, más 2/6 de la gratificación última. O sea, sacando cuenta más o menos, terminando los 30 años, yo debería cobrar 40 a 42 sueldos, ¿ok? 728.
Si soy 276, ¿cuánto me asignan entonces luego de trabajar 30 años de servicio con entidad pública? Desde 300 soles hasta 1800 soles, más o menos. ¿Ok? Últimamente ha salido una norma que está dando un poco más, pero ciertamente lo que perciben los trabajadores 276 es eso. ¿Ok? Viendo entonces, es sumamente diferente la percepción económica que recibe un trabajador 728 y un trabajador 276. ¿Okay? Es sumamente disparejo, digamos, el tema. Entonces, imaginen ustedes, desde la perspectiva de un gestor de una administración, una gestión pública, cómo puede administrar de manera adecuada a personal que tiene estas características bastante particular. ¿Okay? 276. ¿Cómo está compuesta la 276? ¿Cómo está compuesta todo el personal en la administración pública? Generalmente son técnicos y auxiliares. Técnicos en una proporción casi del 40% y auxiliares en una proporción casi del 32%. O sea, la gran masa de trabajadores del decreto legislativo 276 son técnicos y auxiliares. ¿Okay? El régimen laboral de la 276 tiende a ser un régimen ciertamente progresivo. Existen niveles, por ejemplo, el nivel de auxiliar, técnico, profesional, y luego de ello están lo que se llaman los funcionarios. ¿Ok? Se supone este régimen, que nació en el año 1984, lo que buscaba era que los servidores civiles tengan una línea de carrera. ¿Okay? Línea de carrera significa que dependiendo determinadas características, dependiendo si cumplen o no con determinados criterios y requisitos, pueden ascender dentro de su nivel en el que se encuentran. Por ejemplo, yo si ingreso al sector público como nivel 5 técnico, por tener determinadas características, tendría que cumplir algunos criterios posteriormente para poder ascender y seguir haciendo mi línea de carrera en nivel 6, 7, 8, etcétera. ¿Okay? ¿Y qué criterios son para poder ascender? Por ejemplo, en el nivel técnico son tiempo de permanencia, esto es, permanecer en mi nivel 5 por 2 a 3 años y tener 50 horas de capacitación de formación. ¿Okay? Entonces, yo teniendo esas dos características o esos dos requisitos cubiertos, en estricto, de acuerdo a lo que dice la norma, tendría ya la posibilidad para poder hacer línea de carrera y ascender dentro de los regímenes que corresponden. ¿Okay? Esta situación se da en el Estado, esta situación a la fecha corresponde y es lo que se da en la realidad, no necesariamente. ¿Por qué? Porque para poder establecer efectivamente esta línea de carrera, lo que se tendría que tener como recursos humanos, por ejemplo, es establecer en el CAP y el PAP de la organización, deberíamos de tener las vacantes determinadas. ¿Para qué? Para que el técnico 5 pueda ascender a técnico 6 y así viceversa. ¿Ok? Me explico. Si es que en nuestro instrumento de gestión, que es el CAP y el PAP, no tenemos algún puesto vacante para que los servidores puedan hacer la determinada línea de carrera, va a ser casi imposible poder ejecutar esto. ¿Okay? A la fecha existen muchas entidades públicas antiguas y grandes que, por ejemplo, tienen 276 y seguramente tienen CAS también. Uno de ellos, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Está compuesto en su mayoría por trabajadores 276, igual que el Hospital Hideki Noguchi, también está compuesto en su mayoría por trabajadores 276. ¿Okay? A la fecha se está ingresando trabajadores al sector público bajo 276, casi no. Casi no digo porque hay excepciones, entre las cuales, por ejemplo, el Poder Judicial obliga o resuelve la reposición de un trabajador y indica que debiera de ser en las mismas condiciones que fue retirado. Eso quiere decir, si es que fue retirado como 276 y bajo determinados niveles organizacionales, tiene que ser repuesto en esas mismas condiciones. Si se retiró como 276, tiene que reincorporarse como 276. Lo cual quiere decir que solo en esos criterios es que ocurre, digamos, la vinculación de un trabajador a la fecha con 276.
¿Okay? ¿Por qué la remuneración de los servidores civiles 276 es baja y hasta inclusive pudiéramos decir muy baja? Porque ellos tienen un haber básico y este haber básico está compuesto por una unidad remunerativa pública que se llama, ¿ok? Y esta unidad remunerativa pública es la base de cálculo para su remuneración. Y esta unidad remunerativa pública, por ejemplo, a la fecha representa el 0.05 soles. O sea, de esa unidad remunerativa pública es que se calcula finalmente el monto que va a percibir como básico. Y lo otro, que son bonificaciones, desempeño o el mismo CAFAE, va a representar la otra parte de su remuneración. Por eso es que se explica que, como ya lo habíamos comentado, al momento de su jubilación perciben entre 300 y 1.800 soles y que perciben poco dinero ciertamente en comparación a los 728 y naturalmente en comparación a los 276. A los CAS es mucha la diferencia. Hay entidades públicas donde el CAS, por ejemplo, gana hasta 5 veces lo que gana un 276. Parece risa, parece broma, pero es así. Hay gente CAS que gana hasta 5 veces lo que percibe un trabajador del 276. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía, está compuesto así sobre básico. Adicional a ello, tiene bonificaciones por cantidad de hijos, tiene modificaciones por tiempo de servicio y otros tantos. Hay algunos beneficios que cuando el trabajador cumple 25 años de servicio, la entidad le asigna y le da un bono de una remuneración o un sueldo. Y cuando cumple 30 años de servicio, le da 2 remuneraciones. Irrisorio, naturalmente, porque si uno trabaja... ojo, y estas remuneraciones están calculadas sobre su sueldo básico prioritariamente, no sobre todo lo que percibe. ¿Okay? La gente 276 percibe, además de lo descrito, un concepto que se llama CAFAE, que a veces sí es significativo respecto del total de su remuneración. ¿Okay? Aquí está igualmente una composición de la remuneración del servidor, como les decía, básico, bonificaciones y otra serie de criterios también relacionados a eso. ¿Okay? Igualmente aquí ustedes tienen algún desarrollo, digamos, o conceptualización respecto de los criterios remunerativos, pero finalmente es esta las condiciones socioeconómicas sobre las cuales trabajan el régimen laboral 276. ¿Okay? Como segundo régimen laboral que vamos a trabajar dentro de la actividad privada es el régimen laboral del decreto legislativo 728. Es el régimen laboral de la actividad privada. ¿Okay? ¿Qué entidades públicas manejan esto? La SUNAT, Superintendencia fueron los que empezaron en el tema, ¿no? Indecopi, Promperú, etc. ¿Qué características tiene este régimen laboral? En principio tiene 2 remuneraciones adicionales, que es en julio y en diciembre, y que se llaman gratificación. Tiene un concepto que es un sueldo y un sexto de la gratificación anterior, que se llama CTS, que es la compensación por tiempo de servicios, que en estricto debiera depositarte en un banco de la elección del servidor, para que luego que cuando se desvincule laboralmente el servidor, tenga ciertamente un tema económico por allí a que acogerse. ¿Okay? ¿Qué otras características tiene? Tienen un periodo de prueba de 3 meses, 6 meses o 1 año. Tiene la distribución que vemos aquí. ¿Cómo está distribuido en el sector público? Los trabajadores 728, profesionales 43%, técnicos 23%. ¿Recuerdan cómo era la distribución de los 276? Si recordamos, la distribución de la 276 era principalmente técnicos y auxiliares, ¿ok? Entonces la 728 más está orientado al tema profesional. Aquí podemos visualizar cómo es que la norma y la 728 da algunas pautas respecto de la desvinculación laboral. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer o cómo se actúa y se acciona para poder hacer un proceso disciplinario administrativo, si se quiere? ¿Ok?
Y la 728 hace referencia a causas objetivas de desvinculación laboral, te da un listado grande acerca de algunas conductas o inconductas laborales que puede tener el servidor y que uno puede accionar para desvincularlo si es que se configura como una causa grave o como una conducta considerada como causa grave para poder desvincular a un trabajador. ¿Bien? ¿Qué otras características tiene el 728? Hay muchas entidades públicas que lo tienen, ganan el doble o el triple de un 276, es ciertamente más flexible, no hay una línea de carrera en la 728. En la 276 es el único régimen laboral, hasta antes de servir por supuesto, que te señala una línea de carrera. La fecha tampoco se da, pero es lo que señala la norma. 728 no es línea de carrera, es plano, sí te da ciertamente tranquilidad respecto de, pasado en los años, puedes tener un sistema pensionario interesante dependiendo. ¿Okay? Estas son las características del decreto 728, régimen laboral de la actividad privada. Ponemos aquí este concepto de locación de servicios. Locación de servicios, servicios no personales, recibo por honorarios, locadores, terceros, etcétera, o como le quisiéramos llamar. Nos estamos refiriendo, este es un contrato de tipo civil. Lo ponemos igual como si se tratara de un régimen laboral, porque es bastante común que se den en muchas entidades públicas este tema. ¿Okay? Pero en estricto es un contrato de tipo civil, donde no debe existir lo que el derecho laboral se refiere para establecer una relación laboral. ¿Okay? El derecho laboral dice que para que exista una relación laboral tienen que existir tres criterios. ¿Okay? El primero es la subordinación, que quiere decir que tú eres mi jefe, yo soy tu subordinado. El segundo quiere decir o se refiere a la remuneración, que quiere decir yo pongo mi fuerza de trabajo a tu disposición y por eso tú me das una remuneración. Y el tercer criterio es la personalización del servicio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo contratan, en este ejemplo, a Yuri Rengifo para que desarrolle cierta actividad o labor. No lo contratan a Juan Pérez, no lo contratan a otro señor, sino a mí, Yuri Rengifo. Entonces, establecidos estos tres criterios, se establece una relación laboral. Se entiende entonces que cuando hablamos de un contrato civil de locación de servicios, no debiera de existir esos tres criterios, porque si no, este contrato se desnaturalizaría y se vería que se le está haciendo una trampa a la norma y que al final es trabajador, pero lo ponen bajo esta configuración. ¿Okay? Hay casos donde hay un locador de servicio, por ejemplo, que le descuentan si es que llegó tarde, si le dan los elementos para que pueda trabajar, que inclusive le dan un correo electrónico, etcétera. O sea, en esas condiciones se está desnaturalizando este tipo de contratos de locación de servicios y lo que estamos haciendo, estamos configurando el tema, para efecto de los ejemplos que hemos dado, de subordinación. ¿Y subordinación qué quiere decir? Que yo le mando una amonestación, que yo tengo un correo, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay muchas entidades públicas que juegan, digamos, a sacarle la vuelta a la norma y tienen muchos trabajadores bajo esta condición de, en estricto, un contrato civil de locación de servicios. Bien. Otro régimen laboral que existe en el sector público es, por ejemplo, el contrato administrativo de servicios. Ustedes que me están escuchando, seguramente muchos de ustedes estarán bajo este tipo de contrato que es el CAS, Contrato Administrativo de Servicio. El CAS nace en el año 2008, junio del 2008, conjuntamente con la Ley Servir. En el momento que se crea el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos Servir, se crea adicionalmente también el régimen laboral CAS. Se entendía el CAS como un régimen laboral transitorio. ¿Qué sucede? Sucede que para el 2008 existían muchos trabajadores bajo la condición de recibo por honorarios o servicios no personales. El paso de toda esta masa de trabajadores de recibo por honorarios, pasarlos a 728, digamos, con todos los beneficios que ello representa, es un altísimo costo organizacional, es un altísimo costo económico para el Estado. Entonces lo que hizo de manera temporal, se supone iba a durar 5 años este régimen laboral, es establecer un régimen laboral ciertamente ambiguo, inicialmente, con algunas cosas de locación de servicios y algunas otras de 728, para que supuestamente después de los 5 años, los que eran CAS iban a pasar a ser 728. ¿Ok? Eso es lo que sucedió.
¿Qué características tiene el régimen laboral CAS? El régimen laboral tiene vacaciones. Inicialmente, cuando salió la norma, las vacaciones eran de 15 días. Sin embargo, a la fecha, estas vacaciones ya son de 30 días. El pago a salud de parte del empleador, el 9%, que le da la posibilidad al servidor para que pueda atenderse en entidades de salud, también le corresponde al CAS. Aportes para pensiones, que es el descuento que se le hace al trabajador, más o menos del 13% de su ingreso mensual para su jubilación, también aplica al 1057 o al CAS. Posibilidad de licencia con goce de maternidad, de paternidad, etcétera, también aplica al servidor civil CAS. Y los derechos colectivos de sindicalización y huelga. Una característica de este régimen laboral, CAS, es que al 31 de diciembre, al término del año fiscal, es que acaban todos los contratos CAS. Ya no existen más contratos CAS. ¿Ok? Entonces, al 31 de diciembre ya no existen más contratos CAS. Generalmente los contratos CAS ganan, dentro de las entidades públicas, más dinero que 728 y que 276. Eso es de plano. ¿Ok? Inclusive hay casos en los cuales hay trabajadores de la 728, régimen laboral de la actividad privada, que renuncian a su condición de 728, ¿para qué? Para poder postular en situación de CAS en la misma entidad. Como les decía, hay oportunidades donde el CAS gana hasta 5 veces la remuneración 276. Hay entidades públicas que el 100% de sus trabajadores o colaboradores son CAS. Desde el titular de la entidad hasta la persona que atiende o de mantenimiento, digamos, actividades complementarias, todos son CAS. ¿Okay? Lo que se busca con esto, a través de últimas normas también que están sacando, dándole vuelta del Congreso, está relacionadas a que el CAS finalmente transite, digamos, y se vaya a formar parte de la 728. ¿Okay? Es entonces, estas las características del régimen laboral del contrato administrativo de servicio, que, ojo, aplica tan solo a las entidades públicas, naturalmente. ¿Okay? No hay CAS en el sector privado, ni mucho menos. Bien. Sobre esto, entonces, lo que hemos conversado de esos 3 regímenes laborales son los que tienen mayor dimensión, mayor desarrollo, son los que tienen mayor incidencia entre las entidades públicas. De acuerdo al último dato de Servir, respecto de la cantidad de servidores civiles, existe 1.400.000 servidores civiles. La mitad de ese 1.400.000, entiéndase y léase, 700.000 son 276, 728 y CAS. El otro 50% está compuesto por los regímenes especiales de trabajo. ¿Okay? Estos regímenes especiales de trabajo son, por ejemplo, los diplomáticos, los magistrados, los profesores, los docentes, la gente que trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario, gente tipo policías, militares, las enfermeras, médicos, asistenciales en general. Ellos forman parte de un régimen laboral particular o regímenes especiales, con características particulares, especiales. Para poner un ejemplo, la gente asistencial, por ejemplo, ellos no trabajan como máximo 48 horas, como trabajamos generalmente todos nosotros, porque ellos tienen un régimen especial laboral y hace que ellos trabajen, por ejemplo, 36 horas en la semana, 6 horas diarias. ¿Ok? La situación o la carga de trabajo que tienen los docentes y profesores, por ejemplo, también es particular, y el tema de horarios de trabajo para efectos de los servidores que son policías, que son militares, también es particular. ¿Okay? Así que ellos están en otro contexto como un régimen especial en el sector público. Viendo entonces estos regímenes laborales y el tema de Servir, yo dije inicialmente que los que pasaban a la ley Servir, que se entiende como un nuevo régimen laboral, son 276, 728 y CAS, y que estos regímenes laborales, ojo, no pasarían a formar parte de la ley Servir. Otro régimen laboral del sector público y que cohabita también en las entidades públicas es cuerpo de gerentes públicos. En el mismo momento y fecha que se crea Servir, se crea el cuerpo de gerentes públicos. El decreto legislativo 1023, por ejemplo, es el que crea el sistema administrativo de recursos humanos, esto es Servir.
El 1024 crea el cuerpo de gerentes públicos para poder administrar ciertamente el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, Servir. Y en este mismo momento, junio de 2008, es que se crea también el régimen laboral CAS. ¿Okay? ¿Qué características tienen los gerentes públicos? Los gerentes públicos corresponden a un cuerpo de gerentes que los selecciona Servir, los capacita, trabaja con ellos, le da ciertos lineamientos, cierto asesoramiento, tienen cierto nivel y hace que luego de un proceso de selección en las entidades públicas, lo que hace yo, titular de una entidad pública, por ejemplo, quiero contratar un servidor, un gerente público, aviso a Servir me prepara una terna o 5 personas, me las manda, yo como titular de la entidad y seguramente mi comité, mi cuerpo gerencial, entrevistamos y sobre eso definimos a cuál de los 5 candidatos que me mandó Servir me interesa contratarlo. Hay un tema especial con la remuneración de los gerentes públicos. Los gerentes públicos no son lo que suelen decir muchas personas de las entidades públicas que vienen y se llevan toda la plata de la entidad. Eso no es así. ¿Por qué? Una entidad pública, por ejemplo, pensemos en un hospital, ¿sí? Un hospital o un hospital mediano, digamos, tiene presupuestado para su gerente, para su director, en el caso de recursos humanos, tiene presupuestado 5.000 soles. ¿Ok? Sin embargo, de acuerdo a lo que dice esta norma, el cuerpo de gerentes públicos, ellos debieran de ganar entre 7 y 15. Nadie gana esa cantidad. ¿Ok? Sin embargo, convienen con el gerente público para que vaya a ser director de este hospital, convienen que va a ganar 8.000 soles. Entonces, lo que hace este gerente público va, 5.000 soles sale de las arcas de la entidad o del hospital y los 3.000 soles restantes, en este ejemplo, saldrían de Servir. ¿Qué quiere decir? Que el gerente público no es que vaya y quite un solo sol respecto al presupuesto que ya tiene asignado esta entidad para esa posición. Lo cual quiere decir que el gerente público en estos contextos tiene 2 empleadores, que sería Servir por un lado y por otro lado la entidad pública, tiene 2 boletas que le entrega una a Servir, que le entrega una a la entidad y que por otro lado tampoco tiene estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir? En algún momento que el titular de la entidad no quiera contar con este señor, vamos, lo retira y no hay ningún problema. Bien. ¿Qué características laborales tiene el cuerpo de gerentes públicos? Tiene una remuneración, un régimen especial. Ya le he comentado en qué consiste ese régimen especial respecto de los 2 empleadores que debiera de tener, para hacerlo más claro. Tiene la CTS, que se ajusta al decreto legislativo 650 respecto de que se tendría que depositar en una entidad financiera a elección del gerente público, en este caso, su CTS semestral. Debiera de tener o tiene lo que se llama un gasto de traslado, un gasto de cambio de residencia, de ser el caso. Tiene seguridad social, naturalmente. Tiene inicialmente la norma hasta septiembre de este año, indicaba un descanso vacacional de 15 días. Sin embargo, a partir de la norma que ha salido el 16 de septiembre, me parece, la 1405, donde se modifica ciertamente el tema de las vacaciones para todo el sector público, allí hacen referencia a que dicha norma también aplica para los gerentes públicos. Lo cual quiere decir que a partir de 15 o 16 de septiembre, parece, ya los gerentes públicos no tienen 15 días, como inicialmente estaba destinado, sino 30 días de vacaciones, por lo cual me parece naturalmente muy justo. Defensa especializada a nivel legal, ¿qué quiere decir? Si es que el sindicato o un trabajador le pone un juicio al gerente público o al director en este caso, lo que hace es la entidad le pone los abogados para que puedan defenderlo, pero si es que en el desarrollo del juicio, digamos, sale negativo para el director, para el gerente público, lo que hace es que tiene que devolver económicamente lo que ha invertido la entidad en su defensa. Y naturalmente por el nivel de puesto que tiene, que es un director o que es un gerente público, no tiene ni horas extras, tampoco tiene indemnización por vacaciones no gozadas u otro concepto relacionado a ello. ¿Ok? Bien, hemos visto entonces algunos de los regímenes laborales que interactúan en el sector público y hemos mencionado además algunos que están
están como régimen especial. Como les había mencionado, en total del 1.400.000 de servidores civiles que pertenecen al Estado, 700.000 son 728, 276 y CAS, y los otros 700.000 corresponden a regímenes especiales. Dentro del 50%, que son 276, 728 y CAS, hay una proporción interesante, porque de ese 50%, a ver, por ejemplo aquí, del 1.400.000, como hemos visto, este 50% son carreras especiales o regímenes especiales. Y este otro 50% está conformado por un 19% está conformado por 276. Interesante, o sea, de este 50% un gran número es 276. Luego, un 18% está conformado por CAS y la proporción no es tan exacta, pero 13% está conformado por 728. ¿Ok? Lo cual quiere decir que en la administración pública, digamos, existe un gran número de trabajadores todavía que corresponden al decreto legislativo 276. ¿Ok? Para que estos puedan salir de la función pública va a demorar todavía un tiempo determinado. ¿Ok? Otro régimen laboral que recién se está instalando y que busca con una serie de temas y por lo cual se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil con el decreto legislativo 1023 dado en junio del año 2008 es Servir. Y Servir es un nuevo régimen laboral. Este régimen laboral de Servir ya es de aplicación, digamos, de algunas entidades públicas, como por ejemplo la ONP. La ONP, a partir de octubre del año pasado, ya está haciendo inclusive concursos públicos para este nuevo régimen laboral. ¿Qué características tiene el régimen laboral de Servir? La semana pasada, un paréntesis, la semana pasada también salió una noticia respecto a que el mismo Servir, el mismo Servicio Civil, a partir de este año 2019, ya va a empezar a sacar concursos públicos para contratar a sus trabajadores, en una proporción de 70 me parece, iban a contratar en el año 2019 bajo este régimen laboral. De esta forma, al 2019, digamos, existirían dos entidades que están bajo el régimen laboral de Servir. Uno es la ONP y otro sería Servir puntualmente. ¿Qué características laborales tiene Servir como régimen laboral? Servir lo que tiene es que le ofrece al trabajador la posibilidad de dos aguinaldos, le llama la norma, pero ciertamente haciendo un paralelo con la 728, lo que tiene Servir son dos gratificaciones, una en julio y una en diciembre. Y estas dos gratificaciones corresponderían al 100% de la remuneración del trabajador. ¿Qué quiere decir? Si yo gano 3.000 soles, es mi remuneración mensual, me pagan lo mismo en julio y en diciembre bajo la forma de aguinaldo, le llama la norma, ¿ok? Pero finalmente es como una gratificación, digamos. Entonces, igualmente, como la 728, Servir lo que tiene es la CTS, que es una compensación por tiempo de servicios que se le otorga al trabajador. Si trabaja consecutivamente un año, digamos, tendría la posibilidad de que en este año le puedan depositar un sueldo y un poco más por el año de servicio destinado a trabajar con ellos. Bien. Luego tenemos como característica del régimen laboral de Servir, establece determinados criterios a efectos de la vinculación laboral y la desvinculación laboral. El periodo de prueba que ofrece Servir, por ejemplo, son 3 meses de periodo de prueba para los nuevos trabajadores. Para aquellos que recién se van a incorporar al servicio civil a través de Servir, su periodo de prueba es de 3 meses. Y después de los 3 meses, si el trabajador supera ese periodo de prueba, se queda de manera indeterminada, lo que se llama, digamos, en la 276, la estabilidad absoluta. ¿Ok?
Dicho sea de paso, en el régimen laboral 276, una característica también es que no hay periodo de prueba y que si uno ingresa al 276, goza ya de una estabilidad absoluta, ¿no? De un contrato indeterminado, ciertamente. Okay. Servir entonces tiene dos tipos de trabajadores que van a ingresar a su régimen laboral. Los nuevos, como les digo, van a tener 3 meses de periodo de prueba y de ahí no más. La norma indica también la posibilidad de tener 6 meses de periodo de prueba si es que se conversa y dependiendo del nivel y las características puntuales del cargo. Para los servidores civiles de carrera. ¿Okay? Ese es por un lado. Y por otro lado, van a formar parte del régimen laboral de servir aquellos servidores que estén en la 276, 728 y CAS, que concursen a concursos públicos dados por servir y que ingresen. Ellos no van a tener periodo de prueba, por ejemplo. Los que están en 276, 728 y CAS a la fecha trabajando en entidades públicas, ingresan, de ser el caso, al régimen laboral de servir, pero no tienen periodo de prueba, lo cual quiere decir que de manera inmediata van a tener una estabilidad absoluta o van a tener un contrato de tipo indeterminado. Bien. ¿Qué otra característica tiene servir? Respecto al tema de la vinculación, tiene un sistema bastante interesante respecto de capacitación, de un plan de desarrollo de personas, puesto que es toda una metodología que aplica Servir a fin de poder desarrollar en los servidores civiles algunas competencias de tipo técnico por un lado, o de tipo personal, o lo que se llama habilidades blandas, para poder desarrollar al servidor civil. ¿Okay? Al momento de desvincularlo laboralmente, digamos, lo que hace Servir ha establecido un proceso administrativo disciplinario con determinados lineamientos, determinados filtros, determinadas características, a fin de poder desvincular a un trabajador si cometiera falta grave, si habría reincidencia en algunos tipos de falta, etcétera. ¿Okay? Digamos, otra característica del régimen laboral de Servir dentro del tema administrativo disciplinario, por ejemplo, es que puede suspender el tema económico de un trabajador. Esto es amonestación sin goce de haber desde un día hasta 365 días. Cosa rara. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo la falta que puede tener un servidor, Servir lo puede mandar, digamos, a su casa sin goce de haber hasta por un año. ¿Okay? Esa es otra característica también respecto al régimen disciplinario sancionador de Servir. ¿Qué otra característica tiene? En general, el tema económico, que va a ser y que se entiende y se supone que los de 276, CAS y 728 estarían muy interesados en pasarse a la ley Servir, toda vez que CAS, como hemos visto, no tiene CTS, toda vez que CAS no tiene gratificación. Tampoco 276 ciertamente no tiene CTS y menos gratificación. ¿Ok? Esos son, señores, entonces, algunas características de los regímenes laborales de la actividad o de la gestión pública. Como hemos visto, es particular para los gestores de recursos humanos o para gente que trabaja en el sector público poder manejar y gestionar de manera efectiva este tipo de disparidades en la estructura organizacional. Como le comentaba, o sea, es posible que uno tenga en su misma organización inclusive los 3 regímenes laborales, donde él gane, por ejemplo, 2.000 soles, un CAS ganará 8.000, 7.000, 6.000 soles y un 728, 5.000, 4.000 soles. O sea, ¿cómo uno va a manejar esos temas? ¿Cómo va a hacer la asignación de trabajo? ¿Cómo va a medir el desempeño del trabajador? Justamente tomando en cuenta que en estricto deberían tener el mismo nivel, en estricto deberían tener las mismas funciones, tareas y responsabilidades. Sin embargo, en lo real tienen una disparidad económica, tienen una diferencia presupuestal, o sea, ciertamente es particular ese tema. Dale. Pregunta del virtual, nos dice Emperatriz, ¿por qué no se respeta en la actualidad el régimen 276, la línea de carrera? ¿Por qué no se respeta qué? ¿Por qué no se respeta en la actualidad el régimen 276, la línea de carrera? ¿Por qué no se respeta en la actualidad el régimen laboral 276, la línea de carrera? Lo que nos pregunta una colega.
Porque como les decía, o sea, la línea de carrera, para poder desarrollarla dentro de la 276, si yo, por ejemplo, soy profesional y soy profesional 1 y quiero pasarme a profesional 2, profesional 3, porque ya he cumplido mi tiempo de servicio en ese nivel y porque ya tengo los 50 horas de capacitación, no puedo subir ni ascender porque en mi instrumento de gestión, que es el CAP y el PAP, no hay un puesto vacante. ¿Por qué? Porque yo como entidad pública tengo que respetar lo que dice el CAP y el PAP. Que es, tengo que tener, por ejemplo, profesionales 50 personas, punto. Si es que tú ya estás en la posibilidad de ser profesional 5, pero yo no tengo esa vacante para poder dar, entonces no le voy a dar. Existen muchos casos de muchos servidores civiles, como tu caso seguro, colega, que tienen ya las condiciones, requisitos para poder ascender dentro del régimen laboral 276, pero no se puede hacer, porque es harto difícil poder modificar el CAP y el PAP, o sea, a la fecha ya hasta diría imposible, ¿no? Tanto que inclusive como instrumento de gestión ya no existe ni el CAP ni el PAP, sino se llama ahora el cuadro de puestos de la entidad, el CP. Entonces, respondiendo brevemente a tu pregunta, es ¿por qué? Porque no hay las vacantes para poder ocupar esas posiciones, lo cual hace imposible, digamos, que haya ese desarrollo o línea de carrera en la 276. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bien, esas son entonces las características de los regímenes laborales en la función y en la administración pública. Estamos llegando a la parte final de esta conferencia. Espero y agradezco por su presencia, por su pregunta, por estar aquí con nosotros, y gracias al ICJ también. Nada, estamos a su disposición para lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias y buenas noches.